eguerdion, eskerrik asko etortxagatik, gaur ere berriro alkarrekin gaude. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra presencia, bienvenidos. Además hoy, teniendo en cuenta que hacemos en un miércoles, pues es de agradecer la buena presencia que tenemos, que ya saben, normalmente solemos hacer viernes, pero bueno, nos adaptamos enseguida, el espíritu de resiliencia, que hoy es famoso, pues también tenemos. Y entonces, yo entiendo también que haya bastante concurrencia porque, bueno, pues tenemos a un ponente de lujo, hoy aquí con nosotros. Entonces hoy contamos con Jeffrey Marder, que es el embajador de Canadá en España y Andorra, y además, nos va a hablar, lógicamente, de las relaciones entre España y Canadá, también entre Euskadi y Canadá, y además un poco por la propia faceta que tiene de historiador. Supongo que también nos comentará un poco, no sé si ahora inicialmente o si no luego saldrá un poco en el coloquio, pues por la relación histórica que hemos tenido también los vascos con Canadá, allá por el principio del siglo XIV, cuando iban los marineros, que seguramente descubrieron América 2 siglos antes que Cristóbal Colón y no se enteraron que habían descubierto. Bueno, tampoco se enteró Colón, creo, pero bueno. Y entonces, bueno, pues nos contará un poco de eso, el euskera que ha quedado aquí también, toponímicamente en algunos lugares, y bueno, un poco las relaciones que tuvieron los vascos con las tribus indígenas de entonces. Y bueno, pues por eso, porque Jeffrey Marder, como decía, es licenciado con honores en Historia por la Universidad de Western y también máster en Historia por la Universidad de Simon Fraser. Luego ya ingresó en el Departamento de Asuntos Exteriores en 1997. En Ottawa ha sido coordinador de la Organización de los Estados Americanos en la División de México, subdirector de la División de Asuntos Aborígenes, director de la División de América del Sur, director de la División de Relaciones con Centroamérica y el Caribe y director de la División de las Naciones Unidas. Y ya en el exterior, pues asesor en la Misión Permanente de Canadá ante las Naciones Unidas, en Nueva York, secretario en Santiago, jefe de Asuntos Públicos en Ciudad de México, embajador en Portugal durante 4 años, del 14 al 18, y además también director ejecutivo de la División de Política de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas. Y además ya embajador también, desde el año pasado, entre España y Canadá, bueno, embajador con España y con Andorra, realmente. Y bueno, con esta trayectoria, ya digo, tanto desde el punto de vista del historiador como desde el punto de vista de la trayectoria diplomática, pues entendemos que en esta situación, además geopolítica tan especial que vivimos a nivel mundial, pues puede ser muy interesante lo que nos cuentes. No sé si ahora o luego te intentaremos sacar un poquito en el coloquio. Que también os aviso que hoy seguramente igual terminamos antes porque por razones logísticas, pues a las 4 creo que tienes que salir. Entonces, bueno, hoy tendremos el horario un poco más apretado, pero bueno, seguramente que será interesante y sacaremos todos conclusiones importantes. Simplemente os aviso también, luego en cuanto termine un poco la introducción que nos va a hacer Jeffrey Marder, os recordaré, mejor dicho, la conferencia que ya anuncié cuando nos la dio Silvia Zimmerman, la conferencia próxima que tenemos, os lo recordaré, y luego, pues bueno, algunas personas no se van a quedar a comer, los demás nos quedaremos y haremos el coloquio, hoy igual un poco con la comida también, pero bueno, será interesante. Venga, pues muchísimas gracias, Jeffrey, gracias a todos, y tienen la palabra. Ahora. Bueno, yo creo que es mejor para mí a pie, ¿no es cierto? Para que me vean. Buenos días, Egunon. Muchas gracias a Miquel, David, John y todos los miembros del Club de Roma. Es un placer para mí estar aquí con tantas personas de tantos aspectos de la vida, varias áreas aquí del país vasco. Y seguramente voy bueno, es una oportunidad, como Miquel dijo, de hablar un poco de Canadá, de la relación entre Canadá y España. Últimamente muchas personas, o hay un gran interés, he visto que hable sobre la relación entre Canadá y Estados Unidos. Voy a hablar un poco de eso también. Pero tenías razón, voy a empezar con la historia. Eso es, y no solamente, no porque soy
porque yo estudié historia, porque realmente es un aspecto clave de la relación entre lo que hoy en día llamamos Canadá y País Vasco. Y tengo que andar con un poco de cuidado porque hay personas aquí presentes que conocen esta historia mucho mejor que yo. Pero realmente es una historia que yo creo que todos aquí saben hasta un cierto punto. Y eso no tengo los datos exactos, pero hace unas décadas atrás, una investigadora canadiense, Selma Huxley, haciendo estudios, investigaciones en los archivos en País Vasco. Basado en eso, se dio cuenta de que podría encontrar el náufrago de un barco ballenero vasco, la nao San Juan, en las costas canadienses, la costa de Labrador, cerca de un pueblo que se llama Red Bay, y de hecho realmente ella tenía toda la razón, y fue descubierto ese barco, la nao San Juan, un barco ballenero del siglo XVI, que había naufragado ahí en esas aguas canadienses, y tras muchos años de investigaciones, se descubrió como la construcción de ese barco, y se ha hecho gracias en Pasaya un grupo que se llama Albaola, una sociedad sin lucros que ha hecho una reconstrucción de la nao San Juan. Me imagino que muchos de ustedes la han visto. Es realmente increíble, una reconstrucción basada en los métodos de construcción de la época. Y la idea es de hacer la botadura antes del fin de año. Se necesita un año más o menos para aprender cómo navegar este barco, porque usando los mismos métodos de hace 500 años atrás. Y la idea es de volver a aguas canadienses en el año 2027. Así que la historia de las relaciones entre Canadá y País Vasco es una historia de medio milenio. Y solemos usar el término medio siglo frecuentemente. Medio milenio no es algo que usamos frecuentemente, pero eso es la base de la fundación de esa relación entre Canadá y País Vasco. Y lo que es interesante es que eso es súper simbólico e histórico, pero va más allá de eso, porque los balleneros vascos, y yo creo que yo estaba pensando lo mismo antes del descubrimiento por Colón de las Américas. Yo creo que los vascos habían llegado mucho antes de eso. Y eso formaba parte de un proceso industrial, una relación industrial. Los balleneros iban cada temporada, yo creo que iban miles de hombres, y se quedaban ahí por la temporada, cazaban las ballenas, dejaban las chalupas como intercambios con algunos pueblos indígenas, y volvían con el aceite de las ballenas a Europa, al País Vasco, que fue usada para iluminación en casas en Europa y más allá de Europa. Así que desde hace medio milenio hay una relación industrial entre Canadá y País Vasco. Bueno, saltando algunos siglos, ya no cazamos ballenas, menos mal que no hacemos eso, pero sigue habiendo una relación comercial e industrial entre Canadá y País Vasco, y Canadá y España y Europa. Y la piedra fundamental de esa relación es el CETA, el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Europa, que entró en vigor provisional, y es provisional porque algunos países de Europa no han ratificado el acuerdo. España fue uno de los primeros países europeos en ratificarlo, el primer país grande de Europa en ratificarlo, pero 95% yo creo de los elementos del tratado están en vigor. Y eso es el marco del comercio entre Canadá y Europa, y Canadá y España y el País Vasco. Y desde esta entrada en vigor provisional hemos visto los resultados, un crecimiento increíble de comercio e inversión entre Canadá y España.
Y hoy en día, las últimas cifras que tenemos, el comercio bilateral de Canadá y España de bienes es alrededor de 5.000 millones de euros. Y el crecimiento en ese periodo entre 2017 y 2023-24, el comercio de bienes ha crecido por alrededor de 90% y el comercio total, es decir, bienes y servicios, 65% más o menos. El comercio entre Canadá y País Vasco ha aumentado mucho más rápido de esas cifras increíbles y estamos hablando de un crecimiento de más o menos 200% en los 7 años de la entrada en vigor del tratado. Entonces hay muchas empresas vascas que tienen una presencia en Canadá o que exportan hacia Canadá. Y bueno, yo no suelo hablar de superávits y déficits, hay otras personas que ponen mucho énfasis en eso, pero tengo que decirles que la ventaja va a España y País Vasco en términos de esa relación comercial entre Canadá y España. Y bueno, esto, como les estaba comentando a muchos, en el pasado rápidamente por País Vasco antes de ser diplomático, cuando era estudiante, pero llevo poco tiempo en España, 8 meses nomás, y es la segunda visita oficial, digamos, que hago a País Vasco, y eso me ha dado la oportunidad de ver muchas similitudes entre los canadienses y los vascos. Bueno, venimos dos de sociedades abiertas, vivimos en sociedades bilingües, tenemos las dos economías muy dinámicas. Estoy súper impresionado por el dinamismo de esta economía aquí en el País Vasco. Y los dos tenemos grandes culturas emprendedoras. Y eso yo creo que no lo sabía realmente. Sabía que Bilbao era una ciudad industrial, digamos, y conozco toda la historia del Museo Guggenheim, pero no sabía, es algo que realmente he estado aprendiendo en los últimos días en Vitoria, en Bilbao y en Vitoria y en San Sebastián, que el País Vasco sigue siendo tan poderoso en términos de su producción industrial. Así que estamos hablando de una relación industrial de hace 5 siglos y sigue siendo una relación industrial con Canadá. Bueno, otra cosa que tenemos en común, y eso ahora voy a entrar un poco en el contexto actual geopolítico. Canadá y España somos países bastante grandes, pero somos de medio tamaño en realidad. No somos grandes potencias como Estados Unidos o China, y tenemos, tanto Canadá como España, tenemos mercados internos bastante grandes. En Canadá hace poco superamos 4 millones de habitantes, España tiene como 48 millones de habitantes, pero no tenemos 40. ¿Qué dice? Sí, 40. No 40. 4, sí, 40 millones. Y España 48 millones. Pero no tenemos mercados internos suficientemente grandes como para dar más impulso a nuestras industrias y nuestra producción. Así que dependemos de mercados internacionales y dependemos de las exportaciones. Y para poder tener una cierta seguridad, dependemos de lo que llamamos en inglés a Rules-Based International Order. Dependemos en sistemas de reglas y normas que gobiernan los tratos comerciales y políticos entre las naciones. Y eso va más allá de las relaciones comerciales. Tanto Canadá como España somos súper activos en el sistema multilateral, principalmente de la ONU. En este momento, por ejemplo, España es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU basado en Ginebra, y Canadá es
candidato para ser miembro del Consejo para el periodo 2028-2030. Colaboramos mucho sobre derechos humanos, que fue, como Mikel mencionó, el cargo que tenía nuestra Cancillería antes de llegar a España. Proponemos conjuntamente derechos de la gente con discapacidades, gente de la comunidad LGBTQ+, mucha colaboración multilateral entre Canadá y España. Pero también en la área comercial, las reglas son súper importantes para nosotros. Obviamente la Organización Mundial de Comercio tiene mucha importancia en ese respecto. Últimamente, bueno, yo no soy experto en la política comercial, pero queda claro que la OMC no está funcionando muy bien en los últimos años por algunas razones muy técnicas. Pero Canadá y España tenemos muchos acuerdos bilaterales o regionales con otros países y otras regiones, y eso es súper importante para nosotros para mantener el dinamismo de nuestras economías. Me perdí un poco, pero yo creo que tengo... Obviamente en las últimas semanas bueno, meses, semanas, la palabra clave para mí ha sido incertidumbre. Incertidumbre causado por bueno, las nuevas políticas del segundo mandato, segunda administración Trump. Y eso tengo que decir, si hago una reflexión personal, en las primeras semanas de esa nueva administración yo estaba bien deprimido, porque Estados Unidos para que es nuestro único vecino directo geográfico, y dependemos mucho de esa relación, principalmente económicamente, pero de seguridad. Hay tantos lazos personales con Estados Unidos, así que cuando las amenazas de la imposición de aranceles, eso es una cuestión existencial para Canadá. Y ha habido en el pasado olas antiamericanas, y eso yo creo que ocurre en todos los países, pero yo creo que realmente muchos canadienses no entienden que nuestra prosperidad en Canadá se debe muchísimo a esa contiguidad con Estados Unidos y esa relación económica y de seguridad con Estados Unidos. Así que sí, para mí, al principio, en las primeras semanas de la segunda administración Trump, la palabra clave para mí era incertidumbre. Yo estaba bastante deprimido. Ya he cambiado un poco, viendo cómo las cosas están sucediendo y están pasando. Y la nueva palabra clave para mí es diversificación. Y la realidad es que dependíamos en Canadá demasiado de esa relación con Estados Unidos. Y puedo tocar dos áreas principalmente. La área de defensa, por ejemplo. Todos los países miembros de la OTAN si no me equivoco, hace unos 10 años atrás, hicimos el compromiso de gastar por lo menos 2% de nuestro PIB en el gasto de defensa. Algunos países, en Estados Unidos y otros países miembros de la OTAN, lo han hecho. Algunos países no lo han hecho. Canadá y España somos por debajo del promedio en esa área. Así que un poco de presión que venía de Estados Unidos, no solamente con la administración Trump, también con la administración Biden y igual con Obama, está haciendo presión, y la realidad es que países como Canadá y España todos los países miembros de la OTAN tenemos que aumentar nuestro gasto en defensa. Aquí el gobierno ha indicado que va a alcanzar ese compromiso antes del fin de año. En Canadá no hemos dado una fecha
exacta todavía, pero lo vamos a hacer y voy a mencionar eso un poco más adelante cuando hable de nuestro nuevo gobierno en Canadá. Y también diversificación en comercial. Dependimos demasiado de la relación comercial con Estados Unidos. Y yo creo que la razón principal para eso es que fue súper fácil. Cuando tienes un mercado enorme de más de 300 millones de habitantes inmediatamente al sur de tu país, hay que aprovecharlo. Es más fácil, compartimos el idioma inglés con Estados Unidos, así que realmente es súper fácil hacer negocios para muchas empresas canadienses que trabajan en el sector exportador. Pero hace varios años atrás nos dimos cuenta de que depender tanto de otra economía no era lo ideal y hemos hecho esfuerzos para diversificar nuestras exportaciones. Y hemos logrado algo. Hace unos 10-15 años atrás, yo creo que unos 90% de las exportaciones de Canadá iban a Estados Unidos. Hoy en día estamos hablando de más de 78. Así que hemos logrado algo, pero obviamente con el nuevo contexto geopolítico es necesario ir más allá de eso. Y Canadá estamos apostando para varios otros lugares. También tenemos una red de tratados de libre comercio con muchos países, casi la totalidad de América Latina, si no me equivoco, salvo los países de Mercosur, que es difícil, como se sabe, aquí en Europa, pero yo creo que hemos reanudado nuestras negociaciones con Mercosur, pero casi todos los otros países de América Latina y también algunos otros países, Israel y muchos países asiáticos a través del CPTPP, por sus siglos en inglés. Pero con Europa vemos muchas posibilidades y no tenemos que negociar un tratado de libre comercio porque ya lo tenemos el marco comercial para nuestras transacciones. Y al mismo tiempo que Canadá está tratando de hacer esa diversificación, es un proceso que está sucediendo aquí en Europa. Así que en los últimos días he tenido varias reuniones con empresarios vascos, muchos, como mencioné, con compromisos con Canadá, con inversiones en Canadá, y hay muchas oportunidades para ir más allá de eso. Y eso, la diversificación y la estabilidad con nuestra relación con Estados Unidos son unas de las prioridades de nuestro nuevo gobierno, el gobierno liderado por nuestro primer ministro Mark Carney. Él lleva poco tiempo como primer ministro, hubo una transición entre el ex primer ministro Trudeau y él hace unos 2 meses atrás. Hubo elecciones en Canadá en la última semana de abril y fue reelecto el Partido Liberal, liderado por Mark Carney, que muchos saben tiene mucha experiencia internacional. Fue presidente del Banco de Canadá, después fue presidente del Banco de Inglaterra, ha jugado algunos papeles para el secretario general de la ONU, así que es una persona que conoce bastante bien el sistema internacional, sobre todo el sistema económico internacional. Y ayer nomás en Canadá tenemos una tradición británica. El rey Carlos III es el jefe de Estado de Canadá y cuando empieza una nueva sesión del Parlamento de Canadá, es normalmente elegido por el representante del monarca, de nuestro monarca, pero es por primera vez en 50 años el monarca, el rey mismo, fue a Canadá para leer lo que llamamos el discurso del trono, en lo cual el gobierno establece y hace pública sus prioridades para la nueva sesión del Parlamento, pero también realmente son sus prioridades por algunos años de su gobierno.
primera prioridad, realmente reestablecer y fortalecer nuestra relación con nuestro socio al sur, Estados Unidos, enfocándose principalmente en la seguridad y en la relación económica comercial. La diversificación es importante, pero basado en la geografía, Estados Unidos va a seguir siendo siempre, yo creo, nuestro socio comercial más importante. Pero también algunos otros elementos de las prioridades de nuestro gobierno. La diversificación comercial es algo que ya mencioné, que es una de las prioridades. Y otro elemento de eso es los flujos comerciales en Canadá suelen ser norte y sur y no tanto entre el este y el oeste. Y eso tiene que ver un poco con geografía. Obviamente una provincia que tiene como vecino inmediato un estado de Estados Unidos queda más cerca que otra provincia que está a 2 kilómetros de lejanía. Así que la geografía tiene que ver un poco con esos flujos norte-sur y no tanto este al oeste, pero también tenemos muchas barreras internas en Canadá. Canadá es un país federal, en lo cual las provincias tienen muchas competencias y hay varias restricciones y barreras comerciales al flujo comercial entre las provincias canadienses. Y el ejemplo que suelo usar es en mi ciudad donde tengo mi casa, Ottawa, la capital de Canadá, que está en la provincia de Ontario. Es más fácil comprar una botella de vino húngaro, que no se conoce como el mejor vino del mundo necesariamente, que una botella de vino de la provincia de la Columbia Británica. Y nuestro primer ministro ha dicho que ya tenemos que poner fin a esas barreras comerciales que han sido creado a lo largo de los años frecuentemente para proteger industrias o una fábrica específica dentro de las provincias individuales, pero ya hay un nivel de compromiso a nivel federal y con los gobiernos provinciales que vamos a hacer ese esfuerzo para eliminar las barreras entre el comercio interprovincial. Tenemos también muchos otros desafíos específicamente domésticos, yo diría, y algunos compartimos con España. Y lo más profundo es la crisis de la vivienda que tenemos, que es algo súper fuerte aquí en España. Como saben, Canadá es un país de inmigrantes y dependemos para nuestro crecimiento, dependemos mucho de la inmigración y tenemos un sistema bien controlado y en general en la última década, cada año establecemos una meta, cupo. No es cupo, lo llamamos a target, un objetivo. De cantidad de inmigrantes y eso, inmigrantes económicos, inmigrantes refugiados, hay varias clasificaciones de inmigrantes y ha sido en los últimos años 300,000 de inmigrantes, pero en los 2 últimos años esa cifra ha incrementado a niveles alrededor de 500,000 inmigrantes. Y la realidad es que el sistema canadiense no ha tenido la capacidad de absorber esta cantidad elevada de inmigrantes, que ha hecho mucha presión sobre el sistema sanitario, pero el sistema de vivienda. Así que vamos a volver a tener niveles de inmigración elevados, pero a niveles que podemos absorber y vamos a hacer mucho énfasis para enfrentar esta crisis de viviendas. Pero algo que Canadá tiene en común con España, la crisis de vivienda, pero también lo que yo he observado en los 8 meses que llevo aquí en España, es en general hay apoyo para inmigración.
y para la inmigración controlada, no hay que tener reglas para la inmigración, y es algo que deja a España y Canadá juntos, pero como la palabra que usamos es outliers, y sobre todo en el contexto europeo hay mucha oposición a la inmigración, pero en mi opinión y según lo que leo, le ha ido bastante bien aquí a España, pero obviamente necesitamos mejores controles. Hay que admitir que en Canadá tenemos una cierta ventaja geográfica. No es fácil llegar a Canadá en un pequeño barco. Tenemos una sola frontera, dos fronteras con Estados Unidos, una en Alaska. Yo creo que no hay mucha gente llegando a Canadá por la frontera con Alaska, así que es una ventaja. Pero inmigración controlada es importante en el mundo y yo creo que Canadá y España somos ejemplos de maneras correctas de hacer eso. Por primera vez en la historia de Canadá, obviamente hace 10 años no se hablaba de eso, pero tenemos un ministro de inteligencia artificial. Y yo creo que el objetivo principal de ese nuevo ministro es de aplicarlo a la función del gobierno, de hacerlo más eficiente, así que, bueno, es una área nueva. Se habla mucho de inteligencia artificial en muchos lugares, pero yo veo aquí, España está apostando para eso un poco y en mis 3 días aquí en País Vasco hemos hablado bastante de la inteligencia artificial. Hay una empresa que visitamos en San Sebastián que se llama Multiverse Computing, que fue fundado en Canadá, pero establecido aquí, y son expertos en la inteligencia artificial. Y una idea que tiene nuestro gobierno es no solamente de usarlo para hacer más eficiente el funcionamiento del gobierno, pero también de aplicarlo a las soluciones para algunos problemas sociales, incluso la crisis de la vivienda. Así que obviamente con la vivienda, y no soy experto tanto en el contexto español, en Canadá se trata también de coordinación entre varios lugares del gobierno, y mucho tiene que ver con los reglamentos en las municipalidades que hacen muchas restricciones al tipo de construcción que se puede hacer en nuestras ciudades, pero ojalá que también, así que hay trabajo normal de llegar a tener muchas conversaciones, llegar a consensos, pero ojalá que la inteligencia artificial nos pueda ayudar un poco en ese ámbito también. Bueno, por terminar, quiero volver a un tema donde empecé un poco, y es del nuevo contexto geopolítico. Bueno, uno de mis papeles principales como para defender y hacer avanzar los intereses de Canadá es tratar de interesar a los inversionistas a hacer negocios en Canadá y hacer inversiones en Canadá, y muchas empresas españolas y vascas ya lo han hecho, y tengo que decir que les ha ido bastante bien a muchas empresas españolas en concursos públicos en varios sectores en Canadá, en infraestructura, en la generación de energía verde, así que hay muchas oportunidades en ese ámbito. Pero en general, cuando una empresa, y ustedes, hay algunos empresarios aquí que lo van a saber mejor que yo, antes de hacer un negocio o una inversión, sobre todo, se necesita una certeza legal, jurídica, un poco de certidumbre y no incertidumbre. Y esa guerra arancelaria realmente no está creando mucha certeza en el lado de las reglas del juego, digamos. Pero una observación que yo he hecho, que no soy la única persona que lo ha hecho, en la última ronda de imposición de aranceles de la parte de la administración americana, es decir, los aranceles recíprocos, Canadá y México, nuestros productos
calificados en el marco del CUSMA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tienen una exempción de estas aranceles recíprocas. Y parece que hay un reconocimiento de la parte de la administración Trump de la importancia de mantener una zona económica de América del Norte que comprende Estados Unidos, México y Canadá para mejor enfrentar y participar en el sistema comercial mundial. Y obviamente hay otros, porque tenemos un sistema de reglas y lo estamos respetando. Estaba previsto desde la creación de CUSMA, que fue el seguidor negociado en el primer mandato de Trump del NAFTA, North American Free Trade Agreement, siempre estaba prevista una revisión en el año 2027. Es posible que se haga un poco antes el próximo año. Pero yo creo que hay reconocimiento de que hay algunos otros países, y China es el país que nombramos frecuentemente, que no respeta muchas reglas comerciales. Hay tanto apoyo, subsidios que van más allá de las normas comerciales por state-owned enterprises de la parte del gobierno. China depende casi 100% de las exportaciones, no hay consumo o buenos niveles de consumo interno en China, así que un bloque económico de América del Norte con reglas es una mejor manera para todo, para Canadá, para México y para Estados Unidos también, para realmente enfrentar los desafíos reales que tenemos en el sistema comercial basado en reglas. Así que, de pesimismo de hace unas semanas atrás, bueno, voy a decir que soy optimista, por lo menos pesimista, y hay que aguantar estos momentos, pero les aseguro que en Canadá tienen un socio firme, un socio fiable, con altos niveles de educación, un sistema financiero, bancario bien sólido, y como decía antes, hablando de lo que compartimos mucho entre Canadá y País Vasco en términos de nuestra perspectiva mundial y nuestro compromiso junto para trabajar conjuntamente en varias áreas que sean comerciales o colaboración en otros aspectos mundialmente. Así que termino aquí. Yo sé que vamos a comer un poco, pero tengo alta anticipación de nuestra conversación y estoy dispuesto a responder a cualquier pregunta que tienen. Y tengo dos miembros de mi equipo conmigo también, Mason Mafuz, que es jefe de la sección comercial, Fernando Goñi, que es miembro de esa sección comercial, y él se ocupa principalmente de inversiones, así que cualquier pregunta a la cual yo no tengo la respuesta, ellos no. Bueno, muchísimas gracias, es un muy honor de estar aquí con el Club de Roma aquí en Bilbao. Gracias. Muchas gracias, Jeffrey. Nosotros damos un repaso enorme sobre la situación de Canadá, las relaciones de Canadá con el mundo y el funcionamiento interno. Ya se han abierto muchos frentes, supongo que, no sé si con ayuda o no, eso lo gestionan nosotros, pero bueno, ya ahora tendremos algunas preguntas para después de la comida. Ahora simplemente, antes de que se vaya también la gente que no se queda a comer, recordaros, que ya lo anuncié en la conferencia que tuvimos con Silvia Zimmerman el 9 de mayo, pero os repito, la siguiente conferencia que tenemos prevista va a ser para el 13 de junio. Vamos a cambiar de tema, vamos a tratar un tema que también creemos que también es bastante interesante, que es el tema de los medios de comunicación. Le llamamos periodismo, el cuarto poder, hay esperanza, y para ello vamos a tener a tres ponentes. Una es Amaia Goicoechea, que es, entre otras cosas, la presidenta de la Asociación Vasca de Periodistas y decana del Colegio Profesional de Periodistas del País Vasco, que se centrará sobre todo en el tema de la autorregulación. Pedro Lechuga, que es el decano del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León, que sobre todo se va a centrar en el asunto del periodismo en la era de la desinformación.
y Carmen Peñafil, que es catedrática de periodismo de la UPV y presidenta de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, que se centrará sobre todo en el papel de la inteligencia artificial en el periodismo. Y aparte de estos frentes que en principio están abiertos, pues los medios de comunicación dan también para mucho jugo, que ya los tocaremos también en el coloquio posterior. Entonces ya os digo que la siguiente vez será el 13 de junio, que este sí es viernes, y el tema de medios de comunicación. Y ya sin más, pues agradeciendo a todos vuestra presencia, a Jeffrey la charla que nos ha dado, y bueno, ahora que se recupere un poco comiendo y luego vendrá algunas preguntas. Venga, es que todo Nori, eta ondo.